Desde el ámbito judicial. Paso a saludar ya formalmente al doctor Juan María Ramos Padilla. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. No, gracias. Muy amable. Al doctor Carlos Beraldi, doctor, como siempre, agradecido de que esté aquí con nosotros. Nos acompaña también la doctora Natalia Salvo. Gracias a los tres. El que quiera empieza, ¿no? Porque yo lo escuchaba el otro día al doctor Ramos Padilla, quizás compartir parte de lo que estamos sosteniendo sobre este colapso de la justicia, y a mí me sorprendió mucho el doctor Carzoglio ayer, donde ya dijo, habló de las presiones, de aprietes, y habló de funcionarios judiciales, de la política y de los periodistas. Bueno, hoy recibió la respuesta de los medios hegemónicos. Hay una foto pornográfica en Clarín, donde lo sacan con una copa. Yo me pregunto qué interés tenía el juez en salir a hacer las denuncias que hizo. El único interés que tenía era decir la verdad. Y la respuesta fue enjuiciarlo, denostarlo por los medios de comunicación. Parece que fuera un demérito que haya sido director de un cementerio. Que los horarios... ¿Se excedió en sus funciones, como dice Contegrán? Pero no, de ninguna manera. Los jueces... esto es una presión para la Cámara. Además del castigo que se merece, entre comillas, el juez, es una presión indirecta para la Cámara. Le están diciendo a la Cámara que tiene que revisar ese fallo. Le están diciendo, portate bien, porque si no te va a pasar como Carzoglio. Hemos llegado a un nivel, yo estoy diciendo, pornográfico de la justicia. Yo no quisiera estar acá porque sé que mi presencia acá perjudica a personas vinculadas a mí. Ya me han pedido el juicio político por opinar, pero a esta altura de mi vida, recién hablamos con el doctor Beraldi, estamos en la justicia desde el año 84, éramos jóvenes y flacos, por lo menos en mi caso en esa época, y era un orgullo estar en el Poder Judicial. Usted dijo que le da vergüenza ahora. A mí me da mucha vergüenza. Cuando en esa época, con Carlos, él era fiscal, yo era juez, a uno le preguntaban de qué trabajás de juez, Claro. Y uno se sentía que estaba poniendo todo su empeño para formar la democracia. Y hoy, a esta altura de partido, la verdad que con todas estas apretadas que yo también estoy recibiendo... ¿Qué apretadas está recibiendo, doctor? Tengo un pedido de juicio político por opinar. Hay un opinar. derecho de opinión. Pero se lo digo acá públicamente a los miembros del Consejo de la Magistratura, que no me podrían honrar más que terminar mi carrera con mi destitución por esta gente. La verdad que sería el broche de oro más lindo que me podría dar el Consejo de la Magistratura que hoy tenemos, que es el de destituir. Usted dijo que la justicia está podrida. Absolutamente. ¿Cuándo empezó a podrirse? ¿Cuándo empezó a podrirse? Claro. No, la justicia argentina tiene una historia larga, pero vamos a hablar de los últimos años. Enero del 16, un gobernador ordena una detención de Milagros Salas. En una noche armó una corte... El gobernador Morales de El gobernador Morales armó una corte y a partir de ahí se le empiezan a construir causas a Milagros Salas. Tenemos en la corte un escándalo donde uno de los dos se tiene que ir. Un juez acusa a otro juez de la comisión de delitos. Lorenzetti y Rosencrantz. O uno miente o el otro es un delincuente. Los dos no pueden estar. Han intentado meter jueces por la ventana. Han construido la justicia federal a piacere, ¿no? Pusieron a cada uno en el lugar para poder manejarla como quieren. Y hoy tenemos que toda la política está en manos de 12 jueces. Esto es una locura. Que ya han influido en la elección anterior, pretenden influir en esta con la persecución que se hace de la gente política más importante. No lo digo yo, lo dicen empresarios del periodismo, que le comentan a los empresarios, decime algo contra Cristina, porque si no te dejo preso. Sí, lo dijo Fontevecchia eso. Doctor Beraldi, a ver, el cuadro que está haciendo el doctor y lo que vinimos contando desde la apertura es dramático para una sociedad democrática.
Seguro, mira, Rosario, yo retomando un poco lo que vos decías en la introducción, creo que la sensación que nos embarga hoy a los argentinos es de derrota. Es decir, hoy los argentinos nos sentimos derrotados porque nadie esperaba que el gobierno de Macri tuviese un fracaso tan grande en todas las áreas. Y esto independientemente del que lo votó o el que no lo votó. En lo que hace a la justicia, la verdad, la situación que se ha precipitado en estos últimos 2 años y medio, casi ya 3 años, también era inimaginable porque justamente lo que proclamaban era las banderas de la transparencia, de la no interferencia en las causas judiciales. Haciendo un punto específico en el tema de Moyano de ayer. Aquí se está hablando del juez, del fiscal, de Moyano. De lo que no se habla es de la causa judicial y de la resolución que tomó el juez. Yo hoy me tomé el trabajo de leerla y la verdad que uno se encuentra, abstrayendo los nombres propios, con una resolución que es impecable. Él describe la imputación que hace el fiscal, una imputación que es totalmente imprecisa, habla de una asociación ilícita y dice que habría empezado en una fecha indeterminada y después tampoco sabe cuándo terminó. Sobre esta base y con una calificación como la de asociación ilícita, que ya todos sabemos que es absolutamente difusa, el fiscal pide la detención y el juez analiza ese pedido y dice que es totalmente infundado. Esto es lo que nosotros tenemos que estar discutiendo. Si lo que hizo el fiscal es correcto o no, si se ajusta o no se ajusta a derecho. Pero por no darla quizás al juez le viene un juicio político. Bueno, este es el juego que viene a consecuencia de que nos abstraemos del mundo jurídico. Si nosotros creemos que el juez cometió un delito o que cometió un error, bueno, habrá que apelar y revisarlo, pero sobre las bases de los argumentos jurídicos, no si el juez hace 5 años atrás ocupó un cargo o ocupó otro, porque lo que estamos analizando... Pero ayer después de esto fue amenazado, después de tomar la decisión fue amenazado. Mira, Rosario, yo lo que te digo es lo siguiente, es decir, hay una causa de trascendencia pública y lo que tenemos que hacer es abstraernos de la trascendencia pública y analizarla jurídicamente. Entonces, que aparezca ahora el jefe de todos los fiscales de la provincia a hacer declaraciones, pedidos de juicio político, muestra que han salido del eje de la tormenta. Es decir, en vez de analizar el caso, como no resultó lo que ellos esperaban, que era que detuvieran a Moyano, entonces ahora empiezan las presiones. Y eso es lo que no puede ocurrir y es lo que tenemos que denunciar permanentemente. Y te digo, Rosario, esto es tan paradójico que lo ha denunciado la propia Carrió. Cuando denuncia al ministro de Justicia, lo que está haciendo es poner el eje en situaciones de presiones indebidas desde el Poder Ejecutivo hacia la justicia y que ella la denuncia y que indudablemente, si son ciertas, no terminan en el ministro de Justicia, sino que llegan hasta el presidente de la República. Bueno, ha dicho también que desde la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, se presiona a jueces y fiscales. Y que ella dijo, es un horror. Y le apuntó a Rivas en ese... Dijo que no tienen que ver con el presidente, sino con parientes o quizás con amigos muy cercanos. Doctora Salvo... es más joven que el doctor Padilla, empezó después en la justicia. ¿Cómo? No, que la doctora, digo, es más joven que usted, doctor. Sí, por supuesto. Entonces quizás vamos a ver qué experiencia tiene ella, porque usted dice, llevo tanto tiempo en la justicia. La verdad que, bueno, resaltar, por supuesto, el estado de indelebilidad que hay respecto de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La verdad que lo que provoca horror es que cuando los conflictos o la judicialización de la política no se resuelve con la mediación de la ley, en una sociedad cuando los conflictos no se resuelven con la mediación de la ley, están sometidos a la voluntad del más poderoso. Y yo veía hoy las noticias en los diarios de los medios hegemónicos que ponían de manifiesto respecto de Coarzolo o una especie de pertenencia política, o sea, desdeñaban absolutamente las presiones que habían denunciado, no analizaban, como decía el doctor Veraldi, la cuestión en términos jurídicos, sino está totalmente naturalizada la politización de los fallos, ¿sí? O sea, lo primero que se ve es la supuesta pertenencia que puede llegar a tener, si tiene 4 o 5 pedidos de juicio político con prescindencia de lo que se sabe que hoy en día es el Consejo de la Magistratura, que no es que cumple sus funciones, sino lo que se encarga es de premiar o castigar a los jueces en base a si están alineados o no con el gobierno. Y otra cuestión en base a lo que venía escuchando, lo que dijo el presidente de la Nación, que a viva voz el año pasado dijo los jueces que quería. Es decir, hay una intromisión descarada del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y se sabe que si no se respeta la independencia de poderes, la verdad que la República tan declamada, la transparencia tan declamada, se echa por tierra. El doctor Di Lello decía que presiones ha habido siempre.
Es decir, Siempre. que los jueces siempre están sometidos a presiones, que el que no puede soportarlo se tiene que dedicar a otra cosa. ¿Sabes lo que dicen los jueces? Algunos, hay buenos jueces también. Yo no quiero tener problemas. ¿Qué significa eso? No hablemos de política y después uno los ve corriendo a los senadores por los pasillos de tribunales, ¿no? Hay una hipocresía y hay temor, porque los persiguen con juicios políticos, no los dejan trabajar. Fíjese que el doctor Tonelli, por ejemplo, para hablar claramente, ¿no?, que usurpó un cargo en el Consejo de la Magistratura, hace unos días dijo: Cristina Fernández de Kirchner tiene que ir presa. Supongamos que hubiera un juez honorable en esa causa tan famosa, que no lo hay, y lo digo con todas las letras, porque me avergüenza que Bonadío pertenezca al Poder Judicial. Le avergüenza. Una vergüenza. Pero el Consejo de la Magistratura del que usted Y habla fíjese que lo salvó, Tonelli- ¿eh? Tonelli Y lo dice- salvó el gobierno anterior Sí, a Bonadío. pero yo no hago... No, pero digo, hablando del Consejo de la Pero- Magistratura y de los jueces que hacen las cosas mal, pero después se las dejan pasar. Pero por supuesto, La política, digo, ¿no? pero yo veo que Pepín, que Angelici, todo es un apriete, todo es una porquería. Operadores políticos se sacan fotos tomando un cafecito. Así es. Este señor Tonelli diciendo estas cosas, que obviamente lo presionan al juez. Le está diciendo: hacé lo que yo quiero, porque si no te voy a llamar al Consejo de la Magistratura. Jueces que quieren entrar por decreto. Quiero saber, y por ahí el doctor Berardi me desasna un poco, si esas filmaciones que exige la ley, o la ley del arrepentido, que es una pésima ley, Sí. nos obliga, como los jueces de los tribunales orales, a grabar y filmar estas audiencias, para que después el superior, en el caso sepa que la se dijo. casación, en este caso la Cámara, vea cómo se manejó esta cuestión tan delicada. ¿Cómo se obtuvo ese testimonio? Tal vez el doctor Oral me puede decir A ver. si existen esas grabaciones. Bueno, para que la gente entienda, la ley del arrepentido, 27.304, en el artículo 6, dice que cuando se toma a una persona como imputado o colaborador, hay que tener un registro técnico, es decir, un registro como estamos teniendo ahora en el canal, audiovisual. Bueno, esas declaraciones aparentemente se han tomado sin cumplir con ese requisito. En consecuencia, Entonces, no valen. estamos frente a un problema grave. Nosotros, como lo hemos advertido, le estamos pidiendo a la Cámara que verifique si efectivamente esto existe o no, y hasta el momento no nos han contestado, por lo cual presumimos que no existe. Y no existen porque si hubiesen tomado ese recaudo, seguramente hubiesen advertido, hubiesen dejado la huella de lo que contaba recién el juez Ramos Padilla y que ratificó en su momento Fontevecchia. Es decir, que cuando alguien tenía que decir algo que no correspondía o que no se alineaba al relato oficial, entonces le decían pare, pare, pare. Es decir, no hicieron eso porque de una manera deliberada han torcido esos dichos de estas personas para construir una imputación en contra de una sola persona. Néstor. Sí, quería preguntarle al doctor Ramos Padilla a propósito de lo que decía recién. El Consejo de la Magistratura va a tener a partir de su próxima formación dos representantes del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Ejecutivo, dos parlamentarios, dos diputados, dos senadores, al menos dos abogados, al menos dos jueces, todos representando el Poder Oficial, más el catedrático, más además el representante del Poder Ejecutivo propiamente dicho. Tienen mayoría de sobra, usted está fuera. Usted está fuera del Consejo. Sí, esto es así. En la Argentina hace falta una reforma, además de una reforma constitucional, ¿no? Pero hoy podríamos reformar con una ley de mayoría simple, pasando todo el fuero nacional. Está bien, doctor, pero voy a otro lugar. Fusionándolo. Voy a otro lugar. No, el Consejo de la Magistratura es lo que es. Pero voy a que usted Es un y mercado cualquier persa. otro juez está sometido hoy a una mayoría calificada que puede hacer que con solo levantar la mano los ¿Quién? suspendan y los manden a juicio político. Y por lo menos por 6 meses no van a ser jueces. Sí. ¿Y el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no está. Ah, A ver, no hay legitimidad de ejercicio. Estamos perdiendo el Estado de Derecho. usted mencionaba recién las presiones que sufren los jueces para hacer determinada cosa. Pero Quiero claro, consultarle... si Tonelli está Déjeme intimando- consultarle por un tema en particular, porque en su tribunal, por lo que he estado viendo, hay dos causas
que están virtualmente adormecidas. Una tiene que ver con el famoso robo que sufrió la vicepresidenta Gabriela Michetti en su casa. Y la otra tiene que ver con la pata civil de la venta a presunto precio vil del predio ferial de Palermo, de la Rural. ¿Cómo andan esas dos causas? ¿Hay presiones para que no avancen? No, yo opino sobre la justicia, aunque tengo prohibido por el Consejo de la Magistratura opinar. Pero de las causas que estoy tramitando no hablo hasta después de dictar sentencia. Si no, se me vienen las recusaciones y qué sé yo. Eso déjeselo para Bonadío, para Stornelli, para la fiscal de la República. Yo de las causas que tramito yo no opino. Bien. Ahora, doctor, no específicamente en estas causas, que son las que está tramitando, quizás en otras. ¿Recibió presiones concretas? ¿Alguien le dijo, tiene que hacer otra cosa? A ver, toda mi vida recibí presiones. Hasta de los amigos he recibido presiones. Mi amigo Alfonsín, ¿no sabe cuántas veces hemos hablado por teléfono? Muchas. En la época que con Veraldi estábamos en la justicia. Mi amigo Alfonsín, que después no se perdió la amistad por eso, porque siempre comíamos en la casa de Alfredo Bravo, otro hombre que siempre lo recuerdo mucho, me llama el día antes que yo decretara la inconstitucionalidad de la ley de obediencia de vida. El doctor Alfonsín tenía su carácter. Sí. Entonces empezó Juan, que esto, que el otro, que la razón de Estado. Y de golpe empezó a levantar el tono. Y yo tampoco soy, también soy bastante... Y en un momento le dije, bueno, ¿quién habla? ¿Raúl o el presidente? Bueno, ¿para qué le dije eso a Alfonsín? Imagínense. Bueno, le dije, usted con la razón de Estado, yo con la Constitución. Cuando decreto la inconstitucionalidad de obediencia de vida, y esto marca un poco lo que es el Poder Judicial, ¿sabe cuántos jueces me siguieron? No. 2. Ahora, cuando después llega Néstor Kirchner y se abren nuevamente los juicios, los jueces todos querían juzgar a los militares. Este es un problema muy grave que tiene el Poder Judicial, donde dicen esto, que no quieren tener problemas, y hay que salir a gritarlo. Hoy algunos me llamaron y me decían, gracias Juan por empezar a decir esto. Están perdiendo la dignidad los jueces. Entonces, yo sé que esto me perjudica, pero no me voy a cansar. Me dicen, no te pongas en televisión, jubilate, me decían hoy. ¿Para qué? No, esto hay que decirlo porque yo lo quiero mucho, el Poder Judicial. Y esto que está pasando ahora, que es pornográfico. Ver tipos haciendo pozos por la Patagonia, allanamientos absolutamente absurdos, que son solamente para degradar, para influir en la política. Jueces que escriben... A ver, de Nisman nos enteramos de cómo iba a ser la pericia un año antes. No habían empezado a hacer la pericia, ya sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, yo no sé quién es el Poder Judicial hoy, si el Clarín y la Nación o los jueces. Doctor Veraldi, usted integra Iniciativa Justicia, quizás con la intención de seguir un poco lo que está diciendo el doctor Ramos Padilla, de explicarle a la sociedad que estamos con un nivel muy bajo del Estado de Derecho o perdiendo ese Estado de Derecho. Bueno, exactamente, creo que tenemos un trabajo largo por delante y fundamentalmente reunirnos con la gente que piensa igual, no porque seamos del mismo partido político, sino porque tenemos las mismas convicciones sobre una justicia independiente. Entonces, hay proyectos concretos. El día 8 de noviembre seguramente vamos a hacer un segundo evento en la facultad. Y bueno, y hay un programa de trabajo, lo que decía recién el juez Ramos Padilla, la necesidad de que reorganicemos la justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia penal, federal o nacional y penal económico, ¿no? Es la idea de que esto se unifique, que ya no haya 10 o 12 jueces que puedan ser sometidos a la presión política, sino que hayan 70 u 80 personas en donde eso naturalmente se diluye. Hay un código procesal penal que está sancionado y suspendido por un decreto inconstitucional del presidente de la Nación. Y también hay una vieja asignatura pendiente que tiene nuestra Constitución y que es el juicio por jurados. Es decir, esa es otra de las instituciones que creo que hay que impulsar y que forman parte de un paquete de medidas
que van a generar una mejora sensible en la administración de justicia. Doctora Salvo, ¿le ve salida a esta encrucijada, digo, donde el ciudadano común también siente que la verdad está bastante desamparado? Sí, yo creo que la salida es justamente apostar, pero no como una cuestión voluntarista, sino creer fervientemente en el Estado de Derecho y, como decía el doctor, reunirnos, no solamente las personas que trabajamos en la justicia o con la justicia, sino popularizar el concepto del derecho, la justicia, y que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, sepan que la asignación de derechos o la administración de justicia está en manos del Poder Judicial. Y en que momentos de tiempos asiagos como los actuales, donde la economía o la inflación golpea el bolsillo de esos ciudadanos o de los sectores más vulnerables, si esos jueces son presionados impune y obscenamente por el Poder Ejecutivo, ¿sí? O son estigmatizados ciertos sectores de la sociedad, como pueden ser las organizaciones sindicales, los trabajadores y demás, en definitiva, el descrédito de la justicia y del derecho ahora impacta en todos los ciudadanos. Yo pienso, ¿no? Si el doctor Ramos Padilla nos dice que esto está podrido, no sé cómo se soluciona, cómo se saca esa podredumbre, doctor, porque bueno, entonces el cajón se puede contagiar. Tenemos que ir a volver al Estado de Derecho. ¿Y cómo se vuelve al Estado de Derecho? Reforma constitucional, porque hay aprietes en todos lados, ¿no? La ley de coparticipación federal tiene que estar en la Constitución para evitar el apriete que el Poder Ejecutivo le hace a los gobernadores para que dicten determinadas leyes. Sí. Hay que modificar varias cosas, hay que modificar este Consejo de la Magistratura, llevando luz al Consejo de la Magistratura. Los buenos jueces no pasan por la gran academia, los buenos jueces tienen que saber lo que pasa en el mundo. A ver, los jueces están para dirimir los conflictos y para proteger al débil. El poderoso se protege solo. Sí, sí, claro. Pero le estamos mandando un mensaje a la sociedad que es terrible. Y por eso me da vergüenza pertenecer al Poder Judicial. Le estamos mandando un mensaje. Usted va a tribunales y niega una imputación. Entonces lo dejan preso. Ahora va y confiesa, sí, yo soy un delincuente que hizo esto. Ah, bueno, no, vaya a su casa. Pero primero dígame algo contra Cristina. Un nombre tiene que decir. Uno solo. Un nombre. Porque para nosotros no importa, es uno. Entonces, no, es que si no da ese nombre, se queda preso, o sea, que tiene que dar ese nombre. Hay reminiscencias en el Poder Judicial que son clasistas. Beraldi no me va a desmentir. En las sentencias, algunos jueces ponen la impresión que recibí para graduar la pena. Y yo les pregunto, vos sos psicólogo, psiquiatra, claro, lombrosiano, ¿te cayó mal porque es morocho? Porque resulta que la buena impresión que reciben a veces es porque es rubio. Y hay algunos jueces que no les gustan los morochos. Entonces lo que hay que hacer es meter al ciudadano en la justicia. El Consejo de la Magistratura no solamente tiene que haber abogados. Usted me habla de una justicia prejuiciosa, discriminatoria, xenófoba, misógina, ¿todo eso? Todo eso. Y más, si quiere. ¿Qué más? Corrupta. Por un cargo hace cualquier cosa. Presionable fácilmente por... Tenemos un embajador, Prado, que antes de presentarse en Argentina, dijo, yo voy a ir a colaborar con la justicia. Yo cuando era juez federal en Morón, una vez se me vino un cónsul a interesarse por una causa. Sí. Bueno, cuando me traiga un permiso a la Cancillería, le mandé a decir con el secretario que venga. No volvió. No volvió. Claro. Hay que hacer una escuela de jueces. Hay algunos jueces que académicamente son maravillosos, y uno lee las sentencias y la Cámara de Casación dijo, la Corte dijo, y busco la sentencia y le pregunto, ¿y vos qué decís? No dice nada. No quiero tener problemas. Entonces, si digo lo que dijo aquel y qué sé yo... Entonces, cuando juran, habría que preguntarle si quieren o no tener problemas. Por lo menos lo avisan en ese momento y ahí se puede decidir. El que no sabe soportar una presión y el que no quiere tener problemas, que vaya a trabajar al correo. No, al correo no, porque tiene sus problemas también, tiene otra historia. Esa es otra causa. A una verdulería, porque el trabajo de los jueces es tener problemas. Con el respeto de los verduleros. Bueno, con el respeto a Michetti y sus decretos. Ah, claro. Otra pornografía. Ese es el correo, está hablando de la causa correo, que se cerró. Claro, así. Así, la cerró la vicepresidenta de la Nación y por lo tanto la deuda... Administrativamente. Administrativamente, sí. Duerme.
Blaquier no hizo nada, papel prensa le cayó, a Mañeto le cayó del cielo. Todo es una pornografía. Néstor. Sí, aquí hay 2 abogados y un juez. Los abogados y los jueces votan también a sus representantes. Cuando votaron los jueces, eligieron a 2,5 que son representantes del oficialismo para el Consejo de la Magistratura. Y los abogados eligieron a 2 y a los 2 también son oficialistas. Entonces, si los actores del Poder Judicial votan para que los representen sean oficialistas, ¿de qué manera se cambia esto? Miren, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del voto popular. En este caso, el voto de las corporaciones ha indicado ese rumbo y ahora nosotros como minorías o directamente como usuarios del sistema, operadores del sistema, tendremos que controlar que a esas personas que se las designó y que tienen legitimidad de origen, tengan legitimidad en su ejercicio. Y si no lo hacen, tendremos que denunciarlo. Este es el mensaje que tiene la democracia. Por eso, en términos generales, frente a este panorama tan, diríamos, pesimista o de derrota, creo que tenemos que tener presente que el año que viene va a haber elecciones y que la democracia justamente es eso, algo que se renueva y renace en cada nuevo periodo electoral. Claro, doctor, pero ustedes critican aquí la base de sustentación, tanto desde el lado de los jueces cuanto del lado de los abogados, y sin embargo, cuando van a elegir, eligen a abogados y a jueces que son adeptos o adictos al Poder Ejecutivo de turno, en este caso que está Cambiemos. Bueno, entonces no parece haber, la representatividad que ejercen los actores del Poder Judicial está en sintonía con lo que quiere el gobierno, entonces parecería que estuviera todo en sintonía, todo tranquilo. Expósito. Dígame. ¿Saben cuándo empezó esto? A ver. Cuando Alfonsín no hizo los cambios que tenía que hacer. ¿Y saben quién organizó la justicia de Alfonsín? A ver. El padre del consejero Tonelli. Ah, ok. Hijo de Tigre es el hombre. El hombre que escribió y diseñó... Habla de Ideler Tonelli, ¿verdad? Ideler Tonelli. El hombre que fue el autor de la ley de obediencia de vida. Ajá. Empezamos mal. Claro, Estamos empezamos pagando mal, las consecuencias. lo decíamos en la apertura, doctor, Pero porque nunca llegamos a esta pornografía. el debate era qué se hacía con los jueces durante la dictadura, porque los militares cierran el Congreso, pero no el Poder Judicial, porque sentían que ni les molestaba el Poder Judicial. Escúchame, tuvimos jueces como Mitchell, que entregaba chicos robados. Tenemos jueces como Escuchen Martínez, esto porque es tremendo. Tenemos jueces como Martínez Sobrino en actividad, Hoy. que firma un acta entregando a Riquelo, un chiquito también robado. Bueno, hay que terminar con esta pornografía. Somos los jueces los que tenemos la obligación. Ahora, ¿por qué no se puede? Porque, a ver, hay distintos gobiernos con distintas posturas respecto de la justicia y no se ha modificado esto, doctor. Yo voy a hacer una aclaración de lo que dijo Néstor. Sí. Porque han estigmatizado justicia legítima. Yo no soy miembro de justicia legítima porque esperaba que esa institución fuera un poco más vigorosa. Pero es la gente más honorable que había en el Poder Judicial. Y se están jubilando. Porque no soportan esta pornografía, e insisto con esta palabra. Entonces esto, como dice el doctor Veraldi, hay que ver, porque también ahora se quieren apropiar de la voluntad popular, ¿no? Así como hicieron operaciones políticas para la elección del 2015, que una semana antes apareció un Aníbal Fernández que era narcotraficante, homicida, y qué sé yo, esta señora Carrió, que es la fiscal de la República, yo no sé qué Senado le dio el acuerdo para ese cargo, ¿no? Van a querer, están hoy tratando de influir de nuevo. Ahora no solamente quieren gobernar estas 10 o 12 personas, sino que se quieren apropiar de la voluntad del electorado. Esto ya... Ahora, ¿quién maneja la justicia hoy? La Embajada de Estados Unidos, el Clarín y la Nación. ¿Comparte, doctor Veraldi? Mire, yo creo que hay una influencia indebida de ciertos actores. No puedo precisar que sea uno en particular, y me remito a lo que dice Carrió. Es decir, hay operadores de la AFI, hay operadores del gobierno, hay una mesa judicial que actúa directamente en la Presidencia de la Nación, con lo cual, indudablemente, estamos muy lejos de un servicio de administración de justicia independiente. Pero yo insisto,
no tenemos que llevar un mensaje totalmente desolador o sin propuestas de solución. Yo creo que tenemos que tener en claro que el año que viene se inicia un proceso, que hay fuerzas populares. Hoy vimos el 17 de octubre, hoy vimos muchas movilizaciones. Será el tiempo de que un partido que represente a los intereses populares, bueno, genere una propuesta seria en el tema de la justicia y genere una propuesta seria en materia de control de la corrupción, porque esa no tiene que ser una bandera que se le dé a otro partido. Es decir, los movimientos populares no tienen que ser atacados siempre como que son ladrones, ¿eh? Y esto creo que nos va a llevar a una victoria. Doctora, comparte lo dicho por el doctor Ramos Padilla. Sí, creo que incluso las internas de los operadores políticos que juegan en el Poder Judicial se pueden ver en el intercambio, en el mejor sentido de la palabra, que hubo entre Carreo y Garabano. Pero en relación también a lo que decía Néstor, creo que es un momento en que hay mucho descrédito respecto del Estado de Derecho, pero también en relación a la política, es decir, cómo se modifica, cómo se transforma la sociedad. Hasta ahora la política no pudo transformar la Pero justicia. no la política partidaria, me refiero a la política. No hablo de la como, política, digo, como herramienta de como herramienta de transformación social o como. No lo ha podido hacer. Como puja de un discurso, es decir, acá hay un discurso en donde las organizaciones sociales o los sectores vulnerables o los gobiernos mal llamados populistas, como si fuera un calificativo que denuesta, son los portadores de la corrupción o son los que no realizan el trabajo. Escuchando al presidente de la Nación, en un sistema económico que está absolutamente financierizado, se habla del valor del trabajo, donde cuando está cayendo la industria, ¿quiénes son los que aportan verdaderamente la riqueza a la nación? Yo creo que ahí la sociedad está adquiriendo conciencia de esta situación. El silencio es el idioma de los poderosos y que haya jueces de la talla del doctor que salgan a manifestar lo que es un secreto a voces en los que estamos en la justicia. Es fundamental, no es una realidad que se vaya a cambiar radicalmente ni de manera discursiva, sino militando estos conceptos del Estado de Derecho con prescindencia del partidismo, pero sí entronizando la política como herramienta de transformación, más allá de que estamos en un momento de ánimo derrotista. ¿Está tomando conciencia la sociedad sobre esto? Porque si uno hace encuestas va a ver que la gente tiene la peor imagen de la justicia, la peor. Claro, pero, a ver, ¿hay conciencia respecto de lo que sucede con una justicia que no funciona? No, yo creo que hay un rechazo total de la ciudadanía, de los habitantes de este país contra los jueces. Estamos en el nivel más bajo de credibilidad. Sin embargo, hoy a la mañana me llamó la atención, me llamaron varios colegas a agradecerme lo que yo estaba diciendo y con ganas de empezar a meterse por lo menos en las redes sociales, por ahí no los conocen tanto. Hay muchos buenos jueces. No tengo dudas. Hay muchos buenos jueces y por eso hay que quebrar este silencio y juntar coraje y salir a decirlo. Porque la gente tiene que saber que no somos todos iguales. Que no somos Bonadío. Yo no soy Bonadío ni quiero que me comparen con Bonadío. Yo los invito a los jueces, y así públicamente, a salir, porque cuanto más salgamos a explicar, vamos a recuperar un poquito nuestra dignidad de jueces. Yo vuelvo a insistir, estoy esperando que me eche este gobierno, que ha destruido el Estado de Derecho, que me llame de una vez por todas el Consejo de la Magistratura, en vez de tenerme ahí con el juicio político, porque voy a recibir la mejor medalla para terminar mi carrera. Y invito a todos los jueces a tener dignidad, como me mostraron unos cuantos hoy, que se comprometieron a empezar a salir en las redes sociales o donde puedan, a decir lo que está pasando en el Poder Judicial. ¿Lo sorprendió Carsoglio ayer? Carsoglio me sorprendió. Hay muchos como Carsoglio. Y yo pregunto cómo lo están denostando a Carsoglio. ¿Qué interés puede tener Carsoglio de salir a pelearse con el Clarín o con La Nación? Es un absurdo pensar que se quería suicidar Carsoglio, sabiendo lo que es el Clarín y La Nación. Insisto, le están apretando ya a la Cámara. Pero hay muchos Carsoglios. Y hay que cuidarlo a Carsoglio porque muchos lo van a seguir a Carsoglio. Ahora, usted habló algo de las cámaras. ¿Por qué las cámaras, doctor, terminan ratificando actuaciones como la del doctor Bonadío, por ejemplo?
Bueno, acá se da otro fenómeno muy extraño. Los jueces que integran esas cámaras no son los que dieron los concursos, sino que son jueces que, a través de este Consejo de la Magistratura que estamos hablando, dominado por el oficialismo, corre de un puesto a otro y terminan armando tribunales a gusto del Poder Ejecutivo. Esto es lo que está pasando, esto es otra cosa muy grave. Por eso insisto que la idea de unificar toda la justicia penal es posiblemente una solución. ¿Lo ve así, doctora? Sí. Coinciden en esto, ¿eh? No, porque a mí me abruma a veces cuando escucho a los abogados que dicen no sé para qué aprendí lo que aprendí en la Facultad de Derecho si no se puede aplicar, porque además las cámaras terminan ratificando, y vos tenés, Néstor, información sobre dólar futuro, ¿no? Sí. ¿Se ha ratificado lo actuado por el juez Bonadío? Sí, la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, hoy rechazó un recurso que presentó, entre otros, el doctor Beraldi, objetando la actuación de Bonadío en la causa dólar futuro. Había un fallo de primera instancia del juez Sergio Torres, después confirmado por la Cámara. Para todos, incluido para la Cámara de Casación, lo que hizo Bonadío está bien en la causa dólar futuro. Habrá que recordar que es una causa dólar futuro, es como el yin y el yang, no existe un vendedor si no existe un comprador, como el cohecho, no puede haber alguien que pague si no hay alguien que cobre, ni viceversa. Bueno, en dólar futuro están procesados los que vendieron, pero los que compraron están todos absueltos. Bueno, pero una característica que tiene el juicio oral es esta, es decir, va a haber una audiencia en donde todas estas cosas las vamos a poder expresar y explicarle a la gente para que vea claramente que ahí lo que se analizó es una cuestión de política económica en donde no puede haber ningún tipo de responsabilidad penal. Hay un tribunal oral que está trabajando y confiamos que en algún momento todo esto sea resuelto como corresponde. ¿Qué es lo que yo no tengo duda qué es lo que va a pasar. Cuando la gente controla el funcionamiento de la justicia anda mejor. Doctor. A ver, diciendo un poco, ¿no? Porque si nos salimos del principio de presunción de inocencia, entonces te paso del tribunal oral a la Cámara. Lo que le hicieron a Vudú. Ese tribunal fallaba que hasta que no hubiera sentencia firme no se detenía. Entonces un juez vota de determinada manera y le dan un premio. Él quería irse a la Cámara Federal para ser uno de los poquitos que maneja, parece, la política de la Argentina. Y como dice el doctor Bernal, yo comparto, se puede manejar 10, 12, pero 70, 80, una Cámara de 14, son 9 en la Cámara del Crimen, más lo mismo los tribunales orales. Bueno, ahí pero a ver, no van a poder controlar todo pero eso. doctor, si las escuchas, por ejemplo, que las maneja la Corte y nos enteramos antes que los jueces de esas para escuchas. escuchar cómo La difunden en todos los... esta cosa o aquella cosa. Y no pasa nada con eso. No pasa nada. Por esas causas no. ¿Cómo es posible? No pasa nada, doctor. Bueno, todavía no está cerrada esa investigación. Hemos presentado una apelación ante la Cámara. Debe ser sencillo saber cómo se filtra eso, ¿o no? Sí, es posible que determinar cómo se filtró en una ocasión sea quizás muy dificultoso. Pero el problema es cómo es el sistema que se está trabajando y por eso, en ese sentido, también como Iniciativa Justicia hemos presentado una nota ante la Corte pidiendo que haya una intervención inmediata de pero ese día no había una amenaza de bomba y ¿pudieron entregar la nota? Sí, coincidió, sí. Nos ingeniamos como para entrar al Palacio de Justicia que conocemos hace tantos años. Con la bomba y todo entraron. Con bomba y todo no nos iban a parar. Presentamos la nota y ahora estamos esperando que, bueno, el nuevo presidente de la Corte tome algún tipo de iniciativa, porque bueno, justamente lo que le estamos diciendo es, miren, han convertido una oficina de escuchas en una oficina de inteligencia, es decir, han superado enormemente esto. Entonces lo que le pedimos es que el órgano natural, que es la Comisión Bicameral, intervenga en esta situación y que en principio lo que tiene que hacer es una amplia auditoría a ver qué es lo que pasó hasta aquí. No solamente en tema de escucha, sino en cuanto al manejo de los contratos de personal que ha habido y que, bueno, que generaron tantos notas periodísticas. Rosario, déjame apuntar algo. Es muy optimista, doctor. Bueno. Déjame apuntar algo. ¿Sabe lo que pasa? Yo veo las cosas desde una perspectiva distinta. Sí. Es decir, cuando uno litiga, uno siempre litiga con la idea de que el triunfo es posible, si no, no lo puede hacer. Por eso yo trato de presentar este panorama, porque indudablemente, aunque yo sepa o que yo conozca que la situación es muy difícil, bueno, la batalla hay que darla. Hoy hablé con jueces
también de la Cámara de Casación, en donde, bueno, le planteaba estas situaciones, estas ideas, y ellos nos van a acompañar. Con alguno de aquellos que nuestro amigo en común, antes de renunciar, los calificó de esperpentos. No, la otra, la Cámara Buena. Ah, la Cámara de La Cámara Uy, Buena. a ver, aclaren esto para la gente que nos está escuchando, porque si no, la Ahí- gente entiende que es la cámara buena, quién es el esperpento. Tenemos un amigo en común, que es Arlanian, Sí. y en la época de Menem, cuando se reforma el Código de Procedimiento y se crea la Cámara Federal, se niega a designar, diciendo yo no voy a designar, una frase célebre, yo no voy a designar esperpentos. Bueno, ahí entró Mitchell, entraron todos estos tipos. Bueno, es también muy amigo del doctor Veraldi, y yo me solidarizo con Veraldi porque la verdad que hay que tener paciencia. Para Qué linda soportar. palabra que utilizó, me parece que te pensó en otra. No, porque estaba acordándome que cómo lo echaron de un allanamiento. Cuando la ley Sí. expresamente dice que si alguien tiene que Pero estar- ese día lo vimos enojado a Veraldi, le digo. Pero ¿cómo Ese no día se va a estaba enojar? Y claro, estaba enojado, sí, Además, tiene razón. Es negar el derecho a la defensa. ¿Qué le queda al pobre tipo que vive A eso iba, humildemente? ahí a eso iba. ¿Qué le queda que está muy, muy abajo? A ver, Néstor, dice, tenemos que cerrar. No, a propósito de lo que decía el doctor Veraldi, las filtraciones de esas grabaciones, el ejercicio responsable de la profesión de abogado y el ejercicio responsable de la profesión de periodista impiden decir lo que todo el mundo sabe en Comodoro Pi. Todo el mundo sabe en Comodoro Pi quién y cómo filtró esas grabaciones. Todos, alguno que haya pasado alguna vez por la puerta de Comodoro Pi sabe cómo se filtraron esas grabaciones, pero claro, no hay pruebas y el ejercicio responsable implica que uno deba callar estas cosas. Ahí está. Bueno, seguramente vamos a mantener el ejercicio responsable, porque si algo no van a conseguir es que nosotros hagamos trampa o juguemos con las fichas negras o que violemos la ley. Esa va a ser la diferencia siempre, entre ellos y nosotros. Para cerrar, doctora Salvo, 10 segunditos cada uno para poder decir alguna conclusión de esto que intentamos No, creo debatir. que es apostando, o sea, con las herramientas legales, apostar a que haya una justicia que no esté divorciada de los intereses de la gente y para eso implica que sea absolutamente independiente de los otros poderes del Estado y dependiente de la Constitución Nacional. Doctor. Yo comprendo a los abogados, los respeto mucho a mi amigo Veraldi, porque no podrían defender si no creyeran en las instituciones. Y la verdad que es difícil, si Es uno no distinta cree. mi posición, es que estoy dentro de una institución y estoy invitándole a mis colegas a que reaccionen. El doctor Veraldi se la tiene que aguantar y respeto por eso, porque si no, no podría trabajar. Si no creyera en algo, por eso, con todo respeto, dije lo de el optimismo. Y necesitamos buenos abogados que también saben aplicar las cosas. Entonces, te pido a los abogados que denuncien más. No va a pasar nada, seguramente, en el Consejo de la Magistratura. A los jueces que denuncien seguramente los van a perseguir. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Le parece que coincide con eso? Seguro. Mire, si cayó un gobierno militar que tenía el poder sobre la vida de todos los argentinos, estamos en democracia y tenemos instituciones, así que yo creo que tenemos que tener esperanza y ser positivos. Y no utopía, sino positivos con convicción. Han sido muy amables, los tres. Muchas gracias por intentar ayudarnos a pensar qué pasa con nuestra justicia en estos tiempos que corren. Me tengo que ir a ver a qué cámara porque el director me vuelve loca.